hablado Dios? Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Sí, hermanos, Dios nos habla todos los días a través de su palabra. Primeramente, cuando vamos a la oración, el Señor nos habla en la oración. Y muchas veces nosotros vamos por la calle o vamos en el transporte o estamos en el trabajo y una persona con alguna actitud o con un simple buen saludo o algo así, Dios nos está hablando. Cuando nosotros nos levantamos y vemos el cielo y vemos, ahí sí como dice el Salmo, que los cielos cuentan, o sea, nos hablan la gloria de Dios y el firmamento anuncian, o sea, habla la obra de sus manos. O sea, cuando nosotros vemos la creación, también Dios nos está hablando, mis hermanos. Nos está instruyendo. Cuando usted ve los árboles, cuando ve los animales, los pajaritos, vemos sabiduría en todo. Vemos sabiduría de Dios en todo lo creado. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo la creación. La palabra de Dios está en la creación. Ahí está la instrucción de Dios. Entonces muchas veces nosotros de pronto, por andar de pronto en afanes o no sé, con circunstancias, preocupaciones, angustias, nosotros no alcanzamos, mis hermanos, a escuchar la voz de Dios o a discernir lo hermoso de la creación de Dios y cómo nos habla a través de ella. Aquí Pablo, mis hermanos, estaba instruyendo precisamente a su discípulo Timoteo. Y en el transcurso de toda esta carta pastoral de Pablo a Timoteo, Pablo da instrucciones a Timoteo acerca de algunas cosas que ordenar y enseñar en la iglesia, las cuales Timoteo, como encargado, debía transmitir al pie de la letra a sus hermanos creyentes y líderes de la iglesia. ¿Qué debe hacer un pastor o un líder de una iglesia? ¿Hablar su propia palabra? No. Hablar lo que se le instruyó. Hablar lo que se le habló. Hablar lo que Dios le ha dicho que haga. No inventar, ni menos dejarse llevar por las modas o los movimientos del momento y eso instruir a la iglesia. No, la palabra de Dios, mis hermanos, nunca cambia. Vive y permanece para siempre. Y si la palabra de Dios vive y permanece para siempre, pues vive y permanece para siempre la misma predicación. Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, quien vino ¿a qué? A morir por nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios. Ese es el mensaje. Eso es lo que nosotros debemos anunciar. No solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra conducta. Amén. Quiero hacer un recorderis, ya que estamos finalizando, mis hermanos, la carta, la primera epístola a Timoteo, de lo que Pablo le habló en el transcurso a Timoteo de esta carta. Primeramente me gustaría iniciar con eso. Nosotros vemos, mis hermanos, que Pablo, a través de esta serie, a través de esta carta, dio instrucciones y consejos de cómo guiar y administrar la iglesia. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, Pablo comienza advirtiendo a Timoteo sobre los falsos maestros y las doctrinas incorrectas que se estaban difundiendo. Le exhorta a mantener la fe y la buena conciencia. En el capítulo 1, cuando usted vuelve y lo lee, que yo sé que lo va a volver a leer, ve eso. En el capítulo 2, Pablo le da instrucciones sobre qué, sobre la oración. Se da importancia, o se le da importancia en este capítulo a la oración, instando a los creyentes a orar por todas las personas, incluyendo a los gobernantes, para que vivan en paz. ¿Para que vivan cómo? En paz. Entonces, ¿nosotros cómo debe ser nuestra oración? Orar por todas las personas, ahí sí como dice, exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, primeramente a los que están ¿para qué? Para que vivamos como quieta y reposadamente. Para eso nosotros oramos por nuestros gobernantes, ¿para qué? Para que el Señor les dé sabiduría, para que los guarde también, para que los proteja, porque si ellos están ahí es porque el Señor lo ha permitido, mis hermanos. No, bueno, puede que algunos de ellos no gobiernen de la manera que un cristiano espera que gobiernen, ¿cierto que no?
Pero igualmente el llamado de nosotros es a orar, no a criticar, ni a juzgar, ni a señalar a nuestros gobernantes. Difícil es, sí, porque muchas veces lo que ellos están haciendo es en contra de nosotros, los cristianos. Pero esta carta o esta instrucción, ustedes sabían que al cristiano en esa época se le instruyó a orar por los gobernantes que mataban a los cristianos, porque el que gobernaba era Nerón, y a Nerón lo comparan con el anticristo. ¿Por qué? Porque los cristianos eran quemados, los ponían como antorchas humanas, y eran quemados vivos, mis hermanos. Entonces, también nosotros, mis hermanos, esta instrucción, nosotros también debemos orar por ellos, por todos. En el capítulo 3 de Primera de Timoteo, Pablo le instruye a Timoteo y le da unos requisitos para los líderes de la iglesia. Pablo describe las cualidades necesarias para ser pastor o líder de la iglesia, y no solamente pastor, para todos los líderes de la iglesia, o sea, los diáconos y todos los servidores. Estas incluyen ser irreprensible, sobrio, respetable, capaz de enseñar, marido de una sola mujer, entre otras. Requisitos que todo pastor o todo líder o todo el que está en el servicio debe seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Y no es porque digamos, ahí sí como yo decía la vez pasada, no es porque se hagan acepciones de personas, ni que hay que, entonces ninguno, no, hermano. Simplemente porque así como en el trabajo exigen, en el trabajo secular se exigen unos requisitos, cuando usted va a ir a una entrevista, que le dicen, bueno, usted tiene que tener tanto experiencia, tiene que tener esto, tiene que tener este estudio. Pues aquí, mis hermanos, también hay unos requisitos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, mis hermanos. Aquí nosotros, digamos, yo, sí, porque primero aquí, el primer señalado aquí soy yo, o sea, el primer responsable es el que está predicando. O sea, el primero que le cae el mensaje y que debe cumplir es el que está dando el mensaje. Y uno debe precisamente ¿qué? Cumplir con esto. ¿Por qué? Porque es de Dios. La obra es de Dios. Nosotros solo somos ¿qué? Administradores. Y un administrador se requiere que sea un buen administrador, un buen servidor, porque es para Dios. Amén. En el capítulo 4, mis hermanos, Pablo advierte sobre los últimos tiempos. Pablo advierte que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y seguirán doctrinas engañosas. Doctrinas quiere decir enseñanzas engañosas, que lo que quieren es engañar. ¿Uno cómo sabe que lo están engañando? Aquí hay algo muy importante, hermano. Usted puede discernir que usted está siendo engañado cuando usted se le está anunciando, predicando que el cielo es en la tierra. O sea que lo principal es lo terrenal y lo están apartando de buscar lo celestial. ¿Se acuerdan lo que dijo también Pablo en Colosenses? Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de la tierra. ¿Dijo así? No, buscad las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, allá es donde nosotros debemos dirigirnos. Si el mensaje está enfocado en eso, en Cristo como centro de todo, porque nadie puede poner otro fundamento sino Jesucristo. Y si el mensaje no lo están enfocando, mis hermanos, no me están enfocando a ustedes, en buscar más a Jesucristo, en buscar las cosas celestiales, en buscar a Dios, en la consagración, en la santidad, en el perdón, en el arrepentimiento, todo lo que dice la palabra, pues ese mensaje, hermano, póngale cuidado, pongámosle cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe es por el ¿qué? Por el oír, y oír ¿qué? Las fábulas, los mitos, no. Lo que inventa el pastor, no. La palabra de Dios. Entonces, si a mí se me está dando una palabra contraria a las escrituras, la fe está desviando, nos están desviando, nos están apartando de la verdadera enseñanza de Cristo. Anima a Timoteo a mantenerse firme en la fe, a enseñar la verdad y a vivir una vida ejemplar. En el capítulo 5,
instrucciones para diferentes grupos en la iglesia. Pablo ofrece consejos sobre cómo tratar a los diferentes grupos en la iglesia, ancianos, jóvenes, viudas y líderes. Y se subraya el respeto, la responsabilidad y el cuidado mutuo. Y eso ya lo hemos visto. El pastor nos predicó cómo cuidar a los ancianos, nos predicó cómo es el tratamiento con las viudas, cómo hay que honrar a los padres, cómo debe ser el trato de los congregantes con el pastor, cómo debe ser nuestro trato con la sociedad. Todo eso lo dice ahí, mis hermanos. Y ya para finaliza la carta o la epístola en el capítulo 6. Advertencias contra el amor al dinero. Pablo habla sobre los peligros del amor al dinero, indicando que la raíz de muchos males es el amor al dinero. Ahora usted dice, no, pues entonces yo no lo voy a buscar. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de no amar al dinero y menos en el ministerio debe ir por encima de Dios, ni de los congregantes, ni de las instrucciones que están en la palabra de Dios. ¿Necesario es para los recursos? Sí, pero no es lo principal. El amor de nosotros, ¿a dónde debe estar? En el Señor. Amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, amen a su prójimo como yo los he amado. ¿Cómo amó Jesucristo? Con sacrificio, porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, así Dios nos instruye a nosotros a amar, pero no el dinero, sino a Dios y a nuestro prójimo, y a nuestros hermanos, a nuestra familia. Entonces, debemos tener cuidado, mis hermanos, porque el exceso del amor al dinero es un peligro. Nosotros identificamos peligros por las señales. Usted cuando va pasando por la calle y ve en una reja que hay un símbolo de una calavera, usted sabe que no lo puede tocar porque usted si lo toca se electrocuta y hasta se muere. O en los frascos, ahí hay símbolos y hay palabras donde dice, por ejemplo, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Todas las botellas dicen lo mismo y todas las botellas se consumen. Entonces esto es irracionable, hermano, o sea, es ilógico. En las cajetillas de los cigarrillos, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice? El tabaco es nocivo para la salud. Entonces les están dando el peligro y aún así lo consumen. ¿Por qué? Porque no son gobernados por la razón, sino por las concupiscencias, los deseos. Y a nosotros se nos está advirtiendo precisamente acá hay algunos peligros y el dinero, o sea, el dinero toca saber, hermanos. El dinero toca saber cómo mirarlo y más en la iglesia, porque hoy en día nosotros más que nadie lo sabemos. ¿En cuántas partes se maneja mal el dinero o se abusa? Y por eso hay heridas, hay personas que se desvían o que se van de la iglesia, etcétera. Entonces debemos tener cuidado. Pablo, mis amados hermanos, empieza esta carta o esta epístola o esta instrucción en el versículo 11, que es lo que continúa de las instrucciones pastorales. Lo primero que me llama la atención a mí, hermanos, es lo que le dice ahí, más tú. O sea, hace una más tú, o sea, lo aparta, más tú, lo desafía. Como que hay un contraste, hay una diferencia. Tú tienes que ser responsable y marcar una diferencia. No puedes seguir lo que ya te había dicho, que algunos, la raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales algunos, por seguirlo así de manera excesivamente, se desviaron de la fe. Y le dice Pablo, más tú, y ese más tú me habla de que es diferente, que nosotros no podemos seguir la corriente o los movimientos del mundo. Si en el mundo se está predicando, ahí sí como dijo el pastor, que venden terrenos en el cielo, que pongámosle 5 millones por un terreno en el cielo, y se predica eso, y tantas otras enseñanzas, pues hermanos, si eso no lo dice la Biblia, pues nosotros no lo seguimos, porque nosotros sabemos que por gracia recibimos todo de Dios, ¿cierto?
porque por gracia hemos sido salvos. Entonces Pablo le dice, tú, Timoteo, debes marcar la diferencia. Nosotros somos luz. El Señor Jesucristo, ¿vosotros sois qué? La luz del mundo. ¿Por qué somos la luz? El contexto de la luz, de ese pasaje de la luz que Jesucristo nos está dando, el contexto es el Sermón del Monte. Y dice que los 12 se le acercaron para escuchar la palabra. Y Jesús les dijo, ustedes que están escuchando la palabra, ustedes son la luz del mundo. Pero la verdadera palabra, la sana doctrina, las verdades absolutas del Evangelio. Cuando nosotros conocemos eso, ahí es que nosotros somos luz. Y debemos ser luz, marcar la diferencia. Y Pablo, así como a Timoteo, Dios nos dice a nosotros, más tú, sé luz y sé sal en el mundo. Marquen la diferencia, no sigamos las modas o los movimientos evangélicos, por decirlo así, mis hermanos. Que no, que es que esto suena bonito y que esto emociona o sentimentaliza, por decirlo así. Pero si no está en la palabra, mis hermanos, no debemos por qué seguirlo. Y es más, Dios no está respaldado a apoyar algo que no esté en su palabra. Entonces nosotros, mis hermanos, así como Pablo le decía a Timoteo, más tú, no amoldarnos a lo que hacen, a los que muchos hacen, sino a lo que Dios dice, así nosotros también, mis hermanos. Marcar la diferencia siguiendo fielmente las instrucciones de Dios. El apóstol Pablo le pide a Timoteo que sea firme y que tenga su identidad definida en Cristo y no los movimientos del momento ni los razonamientos humanos, sino marcar la diferencia, hacer ¿cómo se dice? Contraste, sí, contraste de lo que se hace en el mundo. Nosotros debemos marcar la diferencia en Cristo Jesús, no independientes, no como ruedas sueltas, sino en Cristo Jesús. El versículo 11 también dice, mas tú, oh hombre de Dios. Pablo le da un título de dignidad a Timoteo, así como Dios nos lo da a nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, pasamos de una antigua manera de vivir a una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Entonces, ya que somos hombres y mujeres de Dios, todos, no solamente el pastor, todos estamos llamados y todos Dios nos llama a ser hombres y mujeres de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo su identidad y a quién le pertenece su vida. ¿A quién le pertenece nuestra vida? Al Señor, porque por precio habéis sido comprado. Glorificad al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo dice por ahí en 1 Corintios 6. Esta es una categoría que se le da a los hombres comprometidos y entregados totalmente a Dios. Hombres y mujeres comprometidos y entregados a Dios. En Deuteronomio 31:1 y en 1 Samuel 9:6, mis hermanos, hace referencia precisamente a estos títulos que se le dan a los hombres de Dios, como a Moisés. A Moisés se le llamaba hombre de Dios. ¿Por qué? Porque obedecía fielmente al Señor, porque estaba comprometido a Dios. Dice que no había hombre tan manso sobre la tierra como Moisés. Y todos, cuando hemos leído la historia de Moisés en la palabra de Dios, vemos que era un llamado y un ministerio bastante fuerte. Guiar a un pueblo que eran, si no estoy mal, más de 2 millones de personas. Aquí somos 70 hermanos. ¿Sí? Imagínense 2 millones de personas, guiar a 2 millones, tenía que ser un varón de Dios. No podía ser un varón ahí sí como dijo la hermana mayorita, un pan ahí a medias, horneado a mitad, crudo y por el otro horneado. No, tenía que ser entero, completo. Y precisamente Pablo le da este título a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre comprometido y entregado al Señor. Esto es un título que enmarca la responsabilidad que el discípulo debe tener de integridad y carácter delante de Dios.
El Señor moldea nuestro carácter, mis hermanos. Cuando nosotros conocemos al Señor, hay un proceso de crecimiento, no puede haber un estancamiento. Bueno, en algunos momentos puede que haya un proceso más lento, otros más rápido, pero debemos crecer en el Señor, ser responsables delante de Dios, en que Dios maneje y en que Dios trate con nuestro carácter. Si antes nos enojábamos por todo, 10 años después, y seguimos enojándonos por todo, por cualquier cosa, no, hermanos. ¿Por qué? Porque el que tiene contacto con Dios, Dios transforma. No hay de otra. Dios transforma las vidas. Entonces debe haber eso, mis hermanos. Y todos nosotros somos hombres y mujeres de Dios, el cual Dios quiere formar nuestro carácter. Amén. Sigue diciendo ahí la instrucción, la palabra de Dios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La conducta del siervo de Dios o el desafío que Pablo le hace a Timoteo de cómo debe ser la conducta del siervo de Dios, lo primero que le dice es, corra, huya. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, en el mundo hay tanto peligro para nosotros desviarnos de la palabra de Dios. Hay tantas cosas que se pueden presentar que nos pueden hacer desviarnos de Dios, que nosotros no debemos darnos las de valientes, aunque sí, mis hermanos, dice la palabra de Dios que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra de Dios. Pero muchas veces es más valiente o demuestra más valentía huir, hermanos, evitar, no quedarse en el sitio. Si usted ve que ahí hay algo que lo va a hacer caer y desviarse de Dios, o usted está viendo algo en el celular que lo va a contaminar y lo va a hacer desviarse de lo que es la fe, la doctrina y la consagración a Dios, huya, apague el celular, sálgase de ahí, quite el internet, corte los cables, yo no sé, haga lo que tenga que hacer para que no caigan ni ofenda a Dios. Huye del mal, le dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas. El siervo de Dios debe apartarse de la codicia, el amor al dinero y las tentaciones que corrompen. Hay que huir de eso. Y se me viene a la memoria, mis amados hermanos, y yo sé que ustedes también, cuando José huyó en esa tentación, cuando la mujer de Potifar. ¿Usted cree que José se quedó ahí? La tentación estaba ahí, pero él no se quedó esperando ahí a ver qué pasaba. Pues vamos a ver si se convierte la mujer de Potifar. No, ahí no se iba a comer, le tocó salir corriendo. ¿Por qué? Porque él sabía, y es más, él se lo dijo, ¿cómo yo he de ofender a mi Dios y a mi Señor que me puso acá? O sea, estaba hablando exclusivamente primero de Dios, pero también a su amo, porque él era esclavo. Y así nosotros también debemos ser íntegros, huir de las tentaciones que nos van a apartar de Dios y también ser fieles aquí en la tierra a quienes nos contratan por un trabajo o no sé, en la casa, con la familia. Si yo, por lo menos yo soy casado, mis hermanos, si yo, digamos, veo que una mujer o algo así me va a desviar o me va a hacer, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Chao. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi Dios, pero también tengo a mi esposa. Y es más, si es en el trabajo, también tengo a mi jefe. ¿Cuántas personas no han echado del trabajo por cometer una imprudencia? Y lo echan del trabajo y se entera la mujer y pierde todo. ¿Por qué? Por un momentico ahí de... Y el diablo sí se ríe allá. ¿Y nosotros qué? Una consecuencia, pero catastrófica. Porque cuando el diablo usted lo deja entrar o lo dejamos entrar, hermanos, a la casa, ese no entra a mirar, ese entra a sacar todo lo de la nevera, cocina, hace un sancocho y hace de todo. Acaba con todo lo de la casa y nos destruye. Entonces hay que tener cuidado, es mejor y es más valiente, mis hermanos, huir de muchas cosas. Pablo instruye a Timoteo a escapar o huir de todas aquellas cosas mencionadas antes en la carta. Huir en vez de prestarle atención o involucrarse en este tipo de conductas, prácticas contrarias a Dios que desvían totalmente del evangelio. Nuestra misión en Cristo, confianza y adoración única y exclusivamente a Dios.
Huir significa escapar, esquivar, no darle atención, correr para no caer en el peligro o en la trampa. Muchos de los hombres de Dios, sí, fueron fieles y huyeron y no cayeron, pero otros sí. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Qué lo hizo caer y vender al Señor? El dinero. Y hoy está pasando lo mismo, están vendiendo al Señor por 30 piezas de plata. Y no debe ser así. ¿Qué le pasó a Judas? Terminó suicidándose. Entonces, hermanos, ofender y caer en la tentación ofende. Y eso ofende a Dios y trae consecuencias trágicas. Es mejor seguir el consejo de Dios y no caer en esas cosas. También mis hermanos, aparte de que Pablo le instruye a Timoteo de huir de ciertas cosas, también le da la instrucción de seguir ciertas cosas. Y aquí, ¿qué dice? Persigue la justicia y las virtudes que la palabra de Dios enseña. Sigue la justicia, la piedad, la fe, amor, la paciencia, la mansedumbre. El siervo de Dios debe buscar activamente estas cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Así como se nos aconseja evitar y huir de ciertos peligros o trampas, malas influencias en la vida que nos alejan de Dios, también se nos aconseja qué seguir. Dos acciones que todos los cristianos debemos discernir. Debemos tener discernimiento, hermanos, de qué evitar, cuándo correr, pero también cuándo hay que seguir, qué es lo que hay que seguir y qué es lo que hay que hacer en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Eso es sabiduría. Sabiduría es saber cuándo huir, evitar el mal y qué hay que seguir que le agrade a Dios, como José. Él supo que él salió corriendo, pero en su vida sabía, estoy agradando a Dios. Entonces sabía qué seguir y él sabía que tenía que seguir al Señor. Entonces debemos discernir cada día, mis hermanos, qué debemos evitar, dejar, cambiar, huir, correr, etc. Y qué debemos seguir, aceptar, prestar atención. Pablo le da una lista de virtudes que todos como creyentes y más los administradores o servidores debemos seguir cada día. La primera es la justicia. Justicia viene del griego dikaiosune o dikaios, del griego, que significa equidad o equitativo, no hacer acepción de personas. Implica también seguir todo lo que es justo delante de Dios, vivir de manera recta y hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a ser justos, a darle a cada quien lo que es justo, a ser equitativos, no hacer acepción de personas, que el hermano que está adelante, ahí sí como dice en Santiago, tiene un anillo de oro y va entrando uno que no, que viene normalito. Venga hermano, siéntese ahí. ¿Por qué? Porque si usted se empieza a dejar o empieza a hacer acepción de personas hacer acepción de personas con los hermanos y eso, pues esto no es justo, mis hermanos. Y la palabra de Dios, y ahí Pablo instruye a Timoteo a ser justo. Aparte de eso que también implica, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios. Vivir rectamente. Buscar la voluntad de Dios en oración y en su palabra. También Pablo le dice, piedad. En la lista de las virtudes está la piedad. Eusebia, del griego eusebia. Piedad reverente, devoto, respetuoso, consagrado. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, sé un hombre consagrado al Señor, sé respetuoso con los hermanos, sé reverente, trátalos bien, vive en la virtud de la piedad. También le dice que debe tener fe, confiar plenamente en la voluntad de Dios y permanecer fielmente en su enseñanza. En Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que nosotros estamos llamados o estamos desafiados a seguir. Si no lo vemos, hermanos, hay que seguir a Dios. Ya está pronta la venida del Señor. Aunque no la veamos en el momento, sabemos que viene. ¿Por qué? Porque Él no lo ha dicho. Y esa es la fe. Eso es lo que debemos seguir.
Evitar algunas cosas, pero esto debemos seguirlos. Permanecer fielmente en su verdad y en su enseñanza. Amor, del griego ágape, festín de amor, afecto benevolente. En Juan 13, 34, 35, precisamente Jesús los instruyó acerca del amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos o siervos, que tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, si el Señor está llamando a esto e instruye a esto, pues nosotros debemos seguirlo, así como Pablo le estaba instruyendo a Timoteo, seguir el amor. Dice la palabra de Dios en 1 Juan también 4, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. También lo instruye a tener paciencia. Y esta parte para muchos es la más complicada. Paciencia, del griego hupomone. ¿Sabe qué significa? Resistencia, aguante, soporte. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, eso es paciencia, y no solamente paciencia para la tentación, o sea, soportar y aguantar, sino soportar en la iglesia, los hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Aguante alegre o esperanzado, no es solamente una resistencia con una cara ahí de, ay, tan sufrido, no, una resistencia alegre y esperanzada. Una paciencia alegre o esperanzada ¿de qué? ¿Qué esperamos? Al Señor. Mansedumbre, praotes, del griego praotes, gentileza, una persona muy humilde, una persona subordinada y maniable en las manos de Dios. El líder o el pastor o los creyentes o los siervos de Dios deben ser maniables en las manos de Dios. Cuando yo tengo el celular en mi mano, ¿se imagina que el celular empiece a pelear contra mí? No me cojan y me empiece a pegar. Pues no es maniable porque no se está dejando manejar. O sea, para que funcionen las cosas, debe quedarse quieto, no hacer nada y esperar que el que lo maneja actúe. Lo mismo nosotros, mis hermanos. Debemos ser maniables en las manos de Dios, que Él sea el que maneje nuestras vidas, que Él trate con nuestro carácter, dejar, no ser rebeldes. ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? No. Dejarnos manejar, dejar que Dios obre en nuestra vida. No estoy diciendo que ahora no seamos vagos, no, sino que siempre Él vaya delante de nosotros. No ser sabios en nuestra propia prudencia ni en nuestra propia sabiduría, sino reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Pablo desafía a Timoteo a ser valiente e ir en contra de la corriente de todos los pensamientos y ambiciones humanas, para perseguir, demostrar las virtudes que todo cristiano debe poner como prioridad en su vida, familia, ministerio y en todos los ámbitos de la vida. Le dice, pelea la buena batalla. Y así estamos llamados nosotros. En el versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena batalla de la fe. No es una batalla terrenal, no es una batalla emocional, es una batalla de fe. La vida del siervo de Dios es una lucha constante contra el pecado, el error y las fuerzas espirituales del mal. Efesios 6, 10 en adelante lo conocemos. Lo que dice, la armadura de Dios. Y entre la armadura de Dios que está el escudo de la fe. O sea que sí es una pelea, sí es una lucha, no es fácil. Si no tenemos la armadura de Dios puesta todos los días, hermano, créame, el enemigo no va a desaprovechar. Si nos ve dormidos y si ve la ovejita que se sale del redil, se la traga. Ese no perdona. Ese está como león rugiente, como dice la palabra, mirando a quién devorar. Y si nosotros estamos sin la armadura, y no estamos conscientes de que es una lucha diaria, que es una pelea de fe, es una batalla de fe constante, hermano, créame que Él sí pelea y Él enseña la pereza.
pero Él no es perezoso para hacernos daño. A Él no lo gobierna la pereza, al enemigo. Ese sí está activo y pendiente y velando, y ese sí hace veladas y hace vigilias, pero para destruirnos y para hacernos desviar del Señor. Dice, echa mano de la vida eterna, vivir con la perspectiva de la eternidad, asegurándose de estar firme en la promesa de la salvación. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Cada que tengamos oportunidad, hermanos, hagamos el bien, dice Gálatas 6. Y mayormente a los de la familia de la fe. Y a todos. Echar mano de la vida eterna, hermanos, es vivir en la palabra de Dios constantemente, y toda oportunidad que tengamos, aprovechémosla para hacer la voluntad de Dios. Eso es echar mano de la vida eterna. En Juan 17:3, ¿qué dice? Que la vida eterna, ¿cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si la vida eterna es conocer al Señor, ¿qué es echar mano de la vida eterna? Buscarlo constantemente. Si está en preocupación, si está en angustia, si está en circunstancias difíciles, busque al Señor. Eche mano de la vida eterna, echemos mano de la vida eterna, y tengamos siempre esa perspectiva de que estamos, desde que creemos en el Señor, ya en la vida eterna. Porque cuando muramos, ahí no se acaba. Sabemos por la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén, como dice ahí en Primera de Tesalonicenses. Y estaremos para siempre con el Señor. Aléntense los unos a los otros con estas palabras. Eso es un aliento. Saber que tenemos una eternidad, y no cualquiera. No cualquier cosa, hermanos. Dice la palabra de Dios que las glorias postreras, o sea, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables, no se comparan con las glorias postreras que en nosotros han de manifestarse. Pues debemos tener siempre esa perspectiva de la eternidad, y la eternidad con Cristo, porque hay otra eternidad sin Cristo. ¿Cuál queremos? ¿Con Cristo o sin Cristo? Pues con Cristo, hermano. Entonces, por eso debemos echar mano cada momento de la vida eterna. El compromiso del siervo de Dios, mis hermanos, desde el versículo 13 hasta el 16, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nos pone un límite, no es hasta donde nosotros queramos. Es que ya me cansé. ¿Qué es que en el trabajo? ¿Qué es que esta persona? ¿Qué es que no? Yo no trabajo con mundanos. ¿Qué no? ¿Qué es que el hermanito tal es tal cosa? No, hasta la venida del Señor Jesucristo hay que guardar el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha, ni reprensión. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces aquí, mis amados hermanos, ¿qué nos habla? El Señor es soberano. Y nos está instruyendo a guardar el mandamiento, a tener ese compromiso, ese mandato sagrado, de mantenerlo hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Nos da, mis amados hermanos, el ejemplo en la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo cuál es el ejemplo que debía seguir, y el ejemplo es Cristo. Porque dice, y de Cristo, que dio testimonio ante Poncio Pilato. ¿Cuál fue el testimonio? Enmudeció, callado. Si lo ofendían, si lo maltrataban, si lo atacaban, si lo escupía, no abrió su boca. Como cordero a la muerte fue llevado, y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. No se hizo justicia en su muerte. Y su generación, ¿quién la contará?
dice la palabra de Dios, porque fue quitada de la tierra su vida. Y el ejemplo que nosotros debemos seguir sin mácula, o sea, guardarlo sin mácula y sin reprensión, es que vivir el ejemplo de Cristo igual. Hermanos, en este mundo a los cristianos no los quieren. ¿Ustedes no vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Por qué se ensañan contra el cristiano? ¿Por qué no lo hacen con Mahoma y con cualquier otro? O tiene que ser Cristo y se tiene que burlar de Cristo. No lo hacen con cualquiera, lo hacen es con Cristo y los cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo lo gobierna Satanás. Y Satanás odia todo lo que tenga que ver con Dios. Y hacen burla y hacen alarde en contra del cristiano. ¿Para nosotros es fácil? No. Pero, hermanos, estamos llamados a guardar el mandamiento sin mácula y sin reprensión, así como Pablo le dijo, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. Todo lo que te he dicho en esta carta, guárdalo. ¿Para qué? Para que puedas ser un buen siervo, responsable de Dios, un ejemplar discípulo de Cristo, como modelo supremo de obediencia y de valentía, incluso ante las persecuciones como las que vivió Cristo. En 1 Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. En la Nueva Traducción Viviente lo dice. Deben vivir como Jesús vivió. Así debemos vivir, mis hermanos. No amoldarnos al mundo. Y esto va para más para los jóvenes. Tan difícil es para los jóvenes no amoldarse al mundo y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque ahorita la juventud está totalmente desbordada y desordenada y viven en su propio razonamiento, pero en Cristo Jesús no. Y para todos es difícil, pero los jóvenes, obviamente en una universidad, en un colegio, ¿ustedes saben qué es lo que es decir ser cristiano? En una universidad donde el mismo profesor le enseña a usted a no creer en Dios y usted decir, no señor, yo creo en Dios y Entonces, eso es de valientes, hermano. Y Pablo estaba instruyendo precisamente a Timoteo a esto, porque se estaban levantando cosas que eran contrarias a Cristo. Amén. Perspectiva eterna. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia y la fidelidad del siervo de Dios deben ser sostenidas hasta el regreso de Cristo. Hasta el regreso de Cristo. Desde el versículo 17 al 19, mis hermanos, Pablo instruye a Timoteo y lo desafía a Timoteo a que use los recursos debidamente por ser un siervo de Dios, que debe usarlos como debería ser. Leamos lo que dice ahí, mis hermanos. Dice, a los ricos de este siglo manda, ya se le mandó a él ciertas cosas, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y repite, que echen mano de la vida eterna. Entonces aquí, mis hermanos, Pablo instruye a Timoteo a no poner la esperanza en ¿dónde? En las riquezas. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Por qué? Porque el peligro de las riquezas, ¿cuál es? Que pues yo tengo mucho, ustedes más todos sabemos. ¿Cuántas veces hemos visto gente así que y mira a los demás allá abajo? Y yo soy el que, y pisotean y pasa por encima de la gente. ¿Por qué? Porque el dinero tiende a tener ese peligro, que hace que la gente se vuelva altiva y tome un lugar que no le corresponde. Menos en la iglesia debe ser así. Menos. Eso no debe verse por ningún lado, mis hermanos, la altivez. Si usted tiene, pues dele gracias a Dios, bendiga a Dios, pero no sea altivo, sino todo lo contrario, seamos humildes. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas.
La confianza del siervo de Dios, mis amados hermanos, es Dios y no las riquezas. La esperanza de nosotros es Cristo y no lo que las riquezas nos dan. ¿Por qué? Porque estamos esperando que Cristo vuelva. ¿Y qué dice la promesa? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor y ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿se quieren quedar en lo que pasaron? ¿Nos queremos quedar en lo que va a pasar o nos queremos quedar con Cristo? Debemos saber poner nuestra esperanza, mis amados hermanos, en Cristo Jesús y no en las riquezas. Dice, sino en el Dios vivo, que hagan el bien, que sean ricos, pero en buenas obras, a las cuales somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las buenas obras? Seguir a Dios, seguir a Cristo, la piedad, la justicia, el amor, la mansedumbre, la paciencia, todo lo que ya le dijo. Acumular tesoros eternos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, dice. Entonces, debemos enfocarnos, mis amados hermanos, o debemos enfocar los recursos en lo eterno, no en lo temporal, cultivando una vida de buenas obras. Mateo 6, 19 al 21, ¿qué dice? No se hagan riquezas en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, el siervo de Dios debe tener el corazón en el Dios vivo. Y el tesoro del siervo de Dios y todo creyente debe ser el Dios vivo, Jesucristo, y no las cosas terrenales. No debe estar nuestro amor en eso. La fidelidad del siervo de Dios, en el versículo 20 al 21, dice, guarda el depósito. En el versículo 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Por qué? Porque Pablo estaba encargando a Timoteo de una obra en una iglesia, la iglesia de Éfeso, y que instruyera en hacer lo que dice la palabra de Dios y todo lo que ya le había dicho a través de la carta. Proteger fielmente la verdad del evangelio, asegurándose de que la enseñanza y la práctica se mantengan puras. Que la práctica y la enseñanza se mantengan puras. Eso es lo que Pablo le instruye a Timoteo, que guarde lo que se le encomendó, que no lo corrompa, que no se desvíe, que no se dejen llevar por las motivaciones, las emociones del momento. Si no está conforme a la palabra de Dios, no hay que seguirlo. En segunda de Timoteo, mis hermanos, en el versículo 1 al 12, vea lo que dice. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces tenemos un depósito en Cristo Jesús, con el Señor. El desafío que el Señor nos hace, así como Pablo le hizo un desafío a Timoteo, no es en vano. Tiene una recompensa y un depósito eterno. Pero ese depósito eterno debemos guardarlo aquí. ¿A qué me refiero? Al carácter y a la integridad. Al caminar rectamente en Dios. Acumular tesoros aquí en la tierra en Cristo Jesús, no en las cosas materiales. Un depósito eterno tenemos en los cielos, pero mis amados hermanos, debemos tener presente eso en la mente, tener esa perspectiva de que aunque pase todo lo que pase aquí en la tierra, tribulación, angustia, hambre, tempestades, así como pasó Pablo, él tuvo ese valor y esa fuerza y esa fortaleza de aguantar todo eso porque él sabía y él creía que él era poderoso, Dios, de guardar su depósito para aquel día. Y allí es donde nosotros debemos tener precisamente nuestra mirada para
que guardemos el mandamiento con gozo y alegría, porque cuántos no están ahí, ay, no es que se me hace tan difícil guardar el mandamiento y todo eso. ¿Por qué? Porque no de pronto muchas veces tenemos esa esperanza y esa perspectiva eterna de que Dios tiene un depósito eterno para nosotros. Evitar las discusiones vanas, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. No perder tiempo en debates inútiles, mis hermanos, o en enseñanzas falsas que desvían del propósito de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos saber, mis amados hermanos, guardar eso, guardar lo que Dios nos ha enseñado, pero no debemos dejarnos llevar por unas prácticas o no prestarle atención a las prácticas innecesarias. ¿Por qué? Porque muchas de ellas corrompen nuestra integridad y corrompen nuestro carácter en Cristo Jesús. No todo debemos oírlo, hermanos. Y si escuchamos algo, debemos saber y tener el discernimiento para escoger lo bueno y desechar lo malo, para seguir caminando en Cristo Jesús como debe ser. Pablo ahí precisamente le dice que guarde lo que se le ha encomendado y debe guardarlo como evitando precisamente falsas enseñanzas, falsos mitos, fábulas, todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros también estamos llamados a eso, a evitar conversaciones inútiles, vanas, vacías. Pablo le da advertencias contra el desvío en el versículo 21. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Quiénes son esos algunos? Y si ustedes ven ahí en el versículo 20 dice, prácticas sobre argumentos de la falsa llamada ciencia. ¿Cuántas documentales hay en televisión que dicen que Jesús tal cosa, que Jesús esto, que Jesús tal cosa, y hay muchos que se turban y se asustan, pero ¿cómo así? Que, yo no sabía eso, y muchas veces eso sabe por qué sucede, mis hermanos, por falta de conocimiento, por falta de saber guardar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con la palabra de Dios y en oración. Debemos guardar lo que se nos ha encomendado, evitando, mis amados hermanos, conversaciones, pero también, mis hermanos, teniendo cuidado de desviarnos de la fe, porque muchas de esas prácticas y conversaciones nos desvían de lo que el Señor ya nos ha enseñado. Debemos, mis amados hermanos, tener cuidado y reconocer que apartarnos de la verdad tiene consecuencias graves. Debemos mantenernos firmes porque eso es crucial y eso es fundamental, permanecer, mis amados hermanos. Como Juan dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que en mí no permanece no lleva fruto, porque sin mí nada podemos hacer. Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí, está diciendo a Timoteo, permanece. Esto es un desafío, esto es un reto, mis amados hermanos. Esto es un llamado que todos debemos guardar, que todos debemos aceptar y no nos asustemos. Jesús dijo, no se turben vuestro corazón ni tengan miedo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Entonces debemos tener paz, mis amados hermanos, la paz de Cristo. Y saber que apartarnos, mis amados hermanos, de la verdad tiene consecuencias muy graves. Si alguno, obviamente yo sé que si alguno se aparta de la verdad, también dice la palabra, con espíritu de mansedumbre, si lo puede o si se puede volver a Dios, hagámoslo. Porque es que Dios no es verdugo y rechaza y dice, no, usted ya se apartó, no, ya no tiene oportunidad. No, Dios no es así. Si nosotros nos arrepentimos de corazón genuinamente y volvemos a Dios, Él nos recibe y Él nos acepta. Pero lo ideal sería guardarnos, permanecer firmes y estar constantes en el caminar con Dios. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío
del siervo de Dios y de todos los que creemos. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil y muchas circunstancias de nuestra vida nos hacen cansarnos y debilitarnos y muchas cosas y falsas enseñanzas y tantas cosas. Pero debemos, mis amados hermanos, permanecer. La vida del siervo de Dios es una de integridad, lucha espiritual, compromiso con la verdad, buen uso de los recursos y fidelidad hasta el final, hasta la venida del Señor Jesucristo. Es un llamado a vivir de manera que honre a Dios, con la vista puesta en la eternidad. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. A darle gracias a Dios por la palabra y que nos ayude a que este desafío que nos hace la palabra de Dios, así como la tuvo Timoteo, pues que sea algo que nos cause gozo y alegría y no que nos desanime. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus instrucciones, Señor. Que ellas habiten en nuestro corazón profundamente, Padre Celestial. Que sea nuestro más grande anhelo y nuestra más grande pasión seguirte, Señor. A pesar de las circunstancias y de los vientos tempestuosos, Señor, ríos, Señor, como dice la palabra, como tú nos enseñaste, que golpean contra nuestra vida cada día, Señor. Que nosotros podamos permanecer en la roca. Y tú eres nuestra roca, Señor Jesús. Tú eres el que nos sostiene, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro ánimo. Padre Celestial, que amemos tu palabra, Señor. Que amemos la verdad, Señor. Que sigamos las cosas que debemos seguir, las virtudes que tú nos enseñas. Y que también aprendamos a discernir y evitar y huir del mal. Todo aquello que nos desvía de tu voluntad y de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que guardes a mis hermanos, que guardes su corazón, que guardes su alma, Señor, de toda tentación, de todo peligro, de toda codicia, de toda vanidad, Señor, de toda especie de mal que quiera apartarnos de ti, así como también mi vida, la vida de los pastores, Señor, de todos los siervos de Dios, guárdalos y protégelos del mal. Padre Celestial, guarda, Señor, sus corazones, su mente, en la iglesia, en todo lugar, Señor. Que podamos vivir caminando en ti, siendo testimonio, siendo luz, siendo sal, como tú, Señor, nos lo has dicho. Que este desafío, Señor, que Pablo le hizo a Timoteo, lo aceptemos también nosotros. Que no tengamos miedo, Señor, sino que más bien tengamos confianza en ti y que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas y no en las terrenales, Señor. Guárdanos y protégenos del mal en nuestro camino, a nuestra casa y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.